Gracias por estar en sintonía de su programa A la Luz de la Palabra. Quienes habla su amigo el evangelista Giovanni Belgrave, agradeciéndoles una vez más por su sintonía. Hoy, en este programa especial, como todos los domingos, tendemos a traerles temas, tópicos que a veces son polémicos y muchas veces relevantes en nuestra sociedad. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la homosexualidad. Así es, la homosexualidad, un tema que es un tabú para muchos y que no se quiere ni siquiera mencionar, ni siquiera en las iglesias, pero tenemos que hablarlo. Y este día vamos a estar hablándolo a la luz de la palabra. Me acompaña en este día Sergio Palma, un pastor que está pastoreando en estos momentos la iglesia Ministerio de la Resurrección, que se encuentra en Westbury, New York, y está bajo la cobertura del apóstol Isabel Moya. Bienvenido, pastor Sergio, a los estudios de Alerta y al programa A la Luz de la Palabra. Gloria a Dios, bueno, una tarde, no sé. Bastante buena, bastante buena. Una tarde muy buena del Señor, ¿verdad? Yo creo que la homosexualidad es algo que la iglesia hoy en día ha levantado una pared entre ella y la iglesia. Y pienso que Nueva York, la gente que vive en Nueva York, eso es lo que está gobernando ahorita esta ciudad. Más que todos los temas que podamos hablar, lo más fuerte que en esta ciudad hay, el homosexualismo. Y yo puedo hablar de eso porque yo vengo del homosexualismo. Yo puedo decirle a la gente que mire este programa que la homosexualidad es algo tan fuerte, pero tan fuerte que es fácil querer hablar de un tema como este, pero para tener esta convicción y esa seguridad para hablar acerca de este tema, hay como que haber vivido una circunstancia de esta. Yo vengo, a veces yo pienso que en algún momento es así. Los homosexuales son productos de aberraciones dentro de la familia. Mi madre, una mujer menor de edad, 14 años, mi padre 48 años. Cuando mi papá se casó con mi mamá, ya tenía 12 hijos y mayores todavía que mi mamá. Pero algo más atrás que eso, mi abuelo, el padre de mi madre, violó a dos de sus hijas. Entonces, yo pienso, y por la palabra, ¿verdad? Yo medito mucho en la palabra, viendo la historia de Israel, de Jacob, y miramos que José Manasés, tuvieron que vivir muchas cosas por una mentira, por un pecado generacional que venía. Entonces, a veces la gente no se da cuenta que por ignorancia mucha gente dice que los homosexuales nacen. Pero hablando literalmente, para la gente que no entiende, lo piensan así, pero verdaderamente que ese es un cordón. Eso es como una generación. Y en mis hermanos, somos 5 varones, no solo nací yo homosexual. Éramos 3 hermanos. Una mujer que vivía una amargura, una tristeza, porque mi padre, cuando era una niña, lo único que le daba era golpe. Tuvo 2 hijos con él, y mi papá fue un hombre malo, un hombre terrible, que él, cuando yo a los 9 años me identifiqué como homosexual, yo siempre tenía como una inclinación. Yo tuve una mente, usted mire esos niños que son pequeños pero tienen mente de adulto. Desde muy pequeño yo sentía inclinación a los juegos de niña, me gustaba eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces la familia quiere cambiar un homosexual a golpes, a palabras, pero usted sabe que lo más grande de un niño es su familia. Correcto. Ese es el vientre literal que Dios da para la protección de un niño. Y hablando del vientre espiritual, que es la iglesia, cuando yo tenía 9 años, no le voy a mencionar nombre por ética, yo fui a una iglesia, de estas iglesias que se creen que ya están en el cielo. Cuando yo tenía 9 años, el pastor me dijo, tú no puedes entrar aquí, porque las personas como tú nunca van a ver a Dios. Wow. Eso marcó mi vida de una manera que yo pensaba que Dios no existía para los homosexuales. Y yo cogí un odio por mi padre. Mi padre, todo lo que yo sabía de mi papá eran cosas malas, no porque mi madre me las inculcaba, sino porque las escuchaba. Mi abuelo era un hombre que nada más le pegaba a mi abuelita y a sus hijas las maltrataba. Y un pastor, que supuestamente es un padre espiritual, también marcar mi vida. Yo cogí como un odio
hacia los hombres, y yo lo único que hacía era buscar hombres casados, me acostaba con ellos y después iba donde sus esposas a decirle que yo me había acostado. Wow. Porque yo andaba buscando un culpable a algo que yo no quería hacer. Hoy yo le puedo decir a la gente que ningún hombre quiere ser homosexual, porque ese es el mundo más duro que puede existir. Yo le puedo decir hoy a las personas que nos miran y a usted, hermano, que estamos hablando, que ¿qué diferencia hay entre ser mentiroso y ser homosexual? ¿O qué diferencia hay entre ser mujeriego y ser homosexual si todos los hombres que son mujeriegos terminan siendo homosexuales? Porque ya no sacian su necesidad y quieren experimentar otras cosas. Entonces la gente, no la gente del mundo, sino que la iglesia, en vez de ayudar a un homosexual, lo que hace es que lo aísla. Lo marginan. Ahora, la pregunta que iba a hacerle en términos de a qué edad había empezado a los 9 años de edad. 9 años. ¿Qué fue lo que motivó a Sergio Palma a entrar, a incursionar? Sé que mencionaste acerca de lo que era el trasfondo de la situación familiar, los abusos que se habían dado. ¿Había algo que te hizo llegar a ese punto de incursionar dentro de esa vida, de ese estilo de vida? Claro. Imagínese que usted buscar su propio padre y que su padre le diga que usted da vergüenza, que nunca hubiera nacido y que ni mejor no te hubiera dado el apellido. Entonces, los homosexuales tienen que aprender a hacerse como una coraza, una yo soy, llamar la atención, retar aún a sus propios padres. Yo a mi madre, yo la retaba, yo me acostaba con los hombres en la misma cama de ella. Y yo, era una cosa que dentro de mí había algo que aun cuando yo vine a los pies de Cristo, yo siempre digo, a mí no me costó vencer el homosexualismo, sino ese carácter que los callos de la vida me hicieron. Aprender a defenderme yo mismo, aprender a vivir en un mundo de prostitución, un mundo de droga, un mundo de la calle, aprender a lo que venga, a afrontarme a cualquier situación, porque yo no había Dios para mí, no había mamá, no había papá, mis hermanos me golpeaban, me amarraban, mis tíos me desechaban, entonces para mí no había nada, porque eso fue lo que me hicieron saber. ¿Cuántos años duraste en esa vida de homosexualidad? Bueno, ahorita yo tengo 38 años, tengo 19 en el Evangelio, quiere decir que yo tenía 19 años. Cuando yo hasta esa edad llegué al homosexualismo, nunca se me va a olvidar como hoy. Yo fui rey del carnaval de La Ceiba. La gente que son de Honduras saben que en Honduras se celebra una fiesta pagana importantísima de todo Centroamérica. Fui rey del carnaval, era el peluquero oficial del Miss Honduras, un peluquero conocidísimo en mi ciudad. Lo tenía todo hablando en cuanto a los deseos que yo podía tener carnalmente. Pero me acuerdo como hoy, 8 de julio del 93, que es el cumpleaños de mi pastora de la iglesia donde yo... Mi madre, mi amiga, mi pastora, mi hermana, esa mujer que yo admiro tanto hasta hoy y que yo le pido a Dios que me enseñe cada día a serle fiel. Yo cuando vine aquí al Señor, oír de esa mujer, Dios te ama. Yo no creía eso. Cuando ella me dijo Dios te ama, para mí eso era imposible creerlo. Bueno, nosotros vamos a regresar después de la pausa y vamos a ahondar un poquito más porque ese punto, Dios te ama. ¿Sabes qué? El amor es muy importante saber quién te ama, quién eres tú en el Señor para que no caigas en las garras de la homosexualidad. Luego de la pausa regresamos a la luz de la palabra y la homosexualidad. Financial Education Services le ayuda en la restauración de su crédito si posee un bajo puntaje de crédito debido a problemas financieros. Además, le provee educación financiera que no es ofrecida en colegios ni universidades como regla general. Contáctate ya llamando a Carlos Hernández al 908-507-9406 o a través de nuestra página web o correo electrónico. Opino que son ciudadanos igual que cualquier persona. Tengo muchísimos amigos homosexuales, lesbianas y gays, y de hecho mi opinión es que merecen que las leyes, que la sociedad sea mucho más
abierto, permisivo. Supongo que son gente normal, simplemente que decidió amar al mismo sexo al que pertenece. La verdad no, en mi caso no estoy de acuerdo, pero es su decisión, ¿me entiendes? O sea, si Dios quiere ser homosexual por lo que sea, pero no es mi vida. Porque no es algo normal, ya. Y como dice la Biblia, Dios creó al hombre y la mujer. Yo como iguales, porque yo no veo nada de malo en que te guste una persona, porque a mí me parece ejemplo que enamoras del sexo de la persona, te enamoras de cómo es la persona. Bueno, yo creo que es natural, ya, porque por lo que se dice de que genéticamente está demostrado que ellas nacen con eso. La verdad es que son libres de hacer lo que le da la gana con su vida. Gracias por estar en sintonía de su programa A la Luz de la Palabra. Estamos de vuelta luego de haber escuchado los temas, las opiniones más bien de el segmento Tu Opinión Cuenta. Y las personas estuvieron opinando acerca de la homosexualidad, como ustedes vieron hace poco. Tenemos con nosotros al pastor Sergio Palma, que nos acompaña en este día. El pastor Sergio Palma está pastoreando la iglesia Ministerio de Resurrección allá en Westbury, New York, bajo la cobertura de la apóstol Isabel Moya. Estuvimos hablando acerca de los trasfondos, la forma en que él vino del trasfondo de la homosexualidad que lo llevó, que lo condujo a ser homosexual. Ahora, quisiéramos hacerle esta pregunta. Hay muchas personas que en la audiencia se encuentran de repente haciéndose esta pregunta y nos las han hecho a nosotros. ¿Es la homosexualidad una enfermedad o un pecado? La homosexualidad es un pecado. Enfermedad no la denomino porque entonces podríamos decir que como la gente ha querido hacer creer que la mentira es una enfermedad, eso es mentira. Mentira es pecado. Pecado, por donde lo querramos mirar, pero si yo le quiero hablar, continuar hablando en cuanto cuando yo vine a Cristo, yo vine a una iglesia de una mujer que admiran mucho en La Ceiba. Isabel Moya, en mi nación, es un nombre respetado, porque no es que en este momento no le quiera mencionar a Dios porque estamos en un programa cristiano, pero hablar de esa mujer para mí es una inspiración, porque cuando yo llegué a Cristo, que vine, como hoy, nunca se me olvida, hermano, llegué porque yo decía que ese era el último día de mi vida. Ese día quizás yo pensaba matarme, cuando la pastora en ese entonces tenía la iglesia en una cancha de una escuela, y yo llegué vestido de mujer porque mi mamá empezaba a llegar a la iglesia, y yo llegué a buscar a mi mamá para que me diera dinero, y estando en ese lugar, ella estaba cantando, y de repente se detuvo y dijo: aquí hay una persona que el Señor te dice que desde muy pequeño Él permitió que el espíritu del homosexualismo te persiguiera. Y Él te dice hoy que Él te ama y te llama Sergio. Eso fue algo tan impactante para mi vida, porque yo de Dios no sabía nada. De Dios no tenía ni idea, no sabía nada. Y cuando yo oía aquel nombre, Sergio, yo te amo y yo te voy a hacer cruzar fronteras por causa de mi nombre, yo, para mí, eso era como que yo no valía nada. Y eso fue algo que impresionó mi vida y algo que me ayudó a superar esa situación. Fue que esa pastora, teniendo ella dos muchachos adolescentes, uno de 15 y otro de 13 años, ella decidió llevarme para su casa. Al siguiente día yo estaba en la casa de ella, vestido de mujer, una mujer completa, y ella me decía, nunca se me olvida, hermano, esas palabras son las que marcan mi vida, que me decía: todos los cambios que en tu vida hayan, que sean para el Señor, que no sean para mí, que no sean para nadie, que sean para el Señor. Y yo siento y sé que es así, que Dios puso a esa mujer en mi camino, porque yo soy de los que pienso de que yo no vengo de un mundo de esclavitud para ser esclavo dentro de la iglesia. Así es. Porque mucha gente cree que es la ropa que lo hace un buen ministro. Dios me ha dado la oportunidad, por su gracia, de estar en diferentes lugares de esta nación ministrando la palabra, y me he dado cuenta que ni aún por nosotros mismos Dios derrama su poder, sino por su gran misericordia. O sea que estamos hablando ahora del punto ya casi en la parte donde Dios impacta la vida de Sergio. Ya tenías 19 años cuando te impactó. Amén. Eso fue allá en Honduras, ¿cierto? En Honduras. Ok. ¿Y de qué manera se da Sergio cuenta, ya después de haber recibido a Cristo y transcurrido unos años, de qué manera se da cuenta
Sergio, de que tiene la oportunidad del llamado al ministerio pastoril? Bueno, yo pienso que a mí Dios, yo le digo a la gente que Dios me anestesió. Estamos hablando claro. Porque yo perdí como la noción del tiempo. A mí, yo me fui, me metí a esa casa y de ahí no salía para nada. Ahí yo cocinaba, lavaba, descendía, a ver, ya el pozo no tenía agua, había que ver cómo el agua subía de nuevo. Cuidaba a 2 muchachos, bañaba el perro, que si el carro había que limpiarlo. Y yo creo que fue una formación que en mi caso, yo digo verdad, Dios lo permitió porque yo he sido una persona, yo muy orgullosa, una persona que yo lo digo, soy sincero, porque aunque sea un pastor, somos humanos, tenemos debilidades. Es la parte que más me ha costado doblegar en mi carácter. Y ella en esa casa nunca se me dijo gracias, ni está bueno lo que hiciste. Yo barría la iglesia, arreglaba la iglesia, venían las navidades y ahí estaba. Para mí, yo no sabía que era Navidad. Para mí los días transcurrieron y cuando yo menos acordé habían pasado 9 años. Cuando fui exhibido, mi pastora me exhibió, me empezó a lanzar a las casas de oración, la visión de nuestra iglesia, a testificar, a hablar. Pero yo tengo una convicción de una libertad en mi vida. Pero yo le quiero aclarar una cosa. Hoy en día, la gente cree que si yo estoy en Cristo y me aparto de Él, yo no voy a ser homosexual. Pero eso es una mentira. Porque el pecado está sujeto a Dios. Y si yo vuelvo al mundo, que Dios no lo permita, yo voy a venir a ser un homosexual más terrible del que era. Así es. Entonces la gente cuando mira, hay personas que van homosexuales y lo ven caer, ya no hay oportunidad. Porque la gente dice, este nunca se va a restaurar. Es un proceso muy largo. Y en esas fotos que ustedes están viendo ahora en la pantalla, pueden ver el antes y después de Sergio Palma. La vida de Sergio, cómo se veía antes y ahora. Y pueden ver la transformación ahora en persona también, lo que Sergio Palma era y ahora lo que es. Es una transformación total. Estamos hablando de un giro de 180 grados que Dios ha hecho, tremenda transformación. Puede ser una persona transformada por el poder de Dios, así es. Es un testigo de lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué forma y para poder llegar a un punto de cómo poder decirle, de una exhortación final? ¿De qué manera, Sergio, puede ser una persona libre de la homosexualidad o el lesbianismo? Porque hay mujeres que, dado el caso también, están en la situación de que están con mujeres. ¿Cómo pueden ser ellas libres totalmente de esto? Antes de yo darles la palabra, hermano, no le voy a mencionar nombre por ética, pero conozco una pastora con un ministerio restaurador muy grande. Y yo siempre he dicho que es fácil hablar de lo que no se conoce. Correcto. Como miramos en la Biblia a Job, ¿verdad? Que tuvo que ser probado. Y en el último capítulo él dice, verdaderamente hoy he conocido de aquel que yo hablaba que no conocía. A veces es bien fácil ponerse a hablar de unos zapatos que usted no se quiere poner. Esta pastora, una mujer de restauración con un gran ministerio, y ya en su caminar se dio cuenta que su hijo, su único hijo, le dijo, ya siendo casado con hijo, le dijo, madre, soy homosexual. Casi se muere la mujer. Ese ministerio le estaba destruyendo. ¿A dónde está el Dios que conocimos? Entonces yo le quiero decir a todas las personas, a esas madres, a esos jóvenes homosexuales que hoy miran este programa, yo quiero decirte en este día que sí hay libertad para los homosexuales. Sí hay oportunidad, sí hay vida, sí hay derecho de reino y también hay derecho de trabajar en esta tierra para Cristo. Porque el Señor no busca ni peinados ni ropa. Pedro habla, la Biblia habla de vestidura. Yo no uso corbata, yo no uso traje, porque a mí Dios me llama a un ministerio diferente. A mí no me impresiona nada. A mí no me impresiona que alguien venga diciendo la fecha de la cédula de una persona, de un nacimiento. A mí me impresiona Dios, porque la palabra misma, Dios busca personas que quieran impactar al mundo. Dios busca personas en este tiempo para Él dar su unción, para impactar, porque Él nunca cambia. Él busca a personas que tengan esa pasión, porque la pasión produce esa visión a lo que queremos alcanzar. Y Dios busca a personas que quieran conquistar la samaritana, que quieran conquistar los saqueos, que quieran conquistar las María Magdalena. Esas personas son las que Dios anda buscando. Personas, podemos decir, yo últimamente he estado predicando, Dios
no busca tanto fidelidad porque en el mundo no existe, sino que Dios busca lealtad. Personas determinadas. Jesús fue leal a Dios. Jesús, más que a salvar al mundo, vino a levantar ese nombre de Jehová, del Dios Todopoderoso, que había construido esta tierra. Y si miramos la palabra, cuando por primera vez esta tierra iba a ser reída, que iba a ser cortada, Dios miró a Noé. Ese hombre que aun cuando no había caído una gota de agua sobre la tierra, él sabía que Dios le había hablado. Hoy yo solo sé algo, que a mí Dios me trajo a Nueva York. Y Él me ha permitido conocer Nueva York. He tenido la oportunidad de estar aún en iglesias que los pastores son homosexuales. Y están ministrando. Y cuando a mí me preguntan que si yo estoy casado para servir a Dios, me molesto. Porque conozco muchos casados que son homosexuales. Wow. Yo no vivo de apariencia. Yo vivo cada día, el día a día, orando y clamando y diciéndole, Señor, ayúdame. Así es. Y sosténme. Para que no vuelvas al para punto que no vuelva que estabas. Entendemos de que si la persona vuelve atrás, dice la Biblia que 7 demonios peores entran en la vida de esa persona. Y queremos que sepa de que Dios quiere restaurarte. Si tú eres una persona que actualmente estás viviendo un estilo de vida de homosexualidad o de lesbianismo, o llámese cual sea la situación de pecado en la que te encuentras, puedes ser libre, puedes ser libre de esa esclavitud, de ese lazo en el que te encuentras. Y eso es lo que estamos hablando en este momento, a la luz de la palabra, sobre la homosexualidad y cómo puede ser libre. Pastor Sergio, como dicen por ahí, el tiempo se va más rápido que ligero. ¿Puede darnos su información completa? ¿Cómo pueden comunicarse con el Pastor Sergio Palma? Sí, antes de terminar, yo sé que hay una mujer mirando este programa y hoy te dice el Señor, cuando tu hijo nació, yo estaba ahí. Dios tiene una respuesta y quizás, hermano, usted va a recibir ese testimonio. Dios tiene esa respuesta y yo sé, es una mujer y esa mujer también sé de parte del Señor que es centroamericana y hoy el Señor te dice que Él estaba ahí cuando tu hijo nació. Así es. Y yo quiero decir también en este día que Dios busca personas que quieran impactar al mundo. Así es. Con una palabra sencilla. Que antes de pedir dinero y antes de juzgar al mundo hay que presentar el plan de salvación a la alma. Yo pues me despido, ¿verdad? Sergio Palma, mi número de teléfono 347-307-3107. Somos una torre de oración y estamos para servirle. Dios les bendiga. Le agradecemos a Sergio por estar con nosotros. Se despide su amigo, su hermano Giovanni Belgrave. Hasta una próxima ocasión.